Hermanos, buenas tardes. Ya casi, así como se dice que coronamos la pandemia, vamos a coronar también nuestro tiempo de resguardo, de cuidado de nuestra salud, de nuestra vida. Y pues vamos a continuar. No vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, que es orar y pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas en esta tarde, en esta bonita tarde, donde Dios nos muestra su amor, su poder. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu presencia, por tu bondad, porque tú eres bueno, Señor, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado, porque tu poder está por encima de todo. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a nuestro corazón, a nuestras vidas, ven poder de lo alto, ven fuerza renovadora. Te damos gracias por tu presencia, por tu amor. Bendito seas, Espíritu Santo, alabado seas, Espíritu Santo, glorificado seas, Espíritu Santo. Ven a nuestras vidas, ven y llénalas de ti, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven con tu poder, ven con tus dones, ven a llenar nuestra vida de ti, ven a llenarnos de tu amor, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, fuerza de lo alto, bienvenido, poder renovador. Ven, Espíritu Santo. Danos la luz para discernir cada día el bien y el mal en nuestra vida. Danos la luz para entender y comprender que el bien viene de ti, que el mal es del otro. Ven, Espíritu Santo, ven con tu fuerza, ven con tu poder, ven con tu amor, ven a llenar nuestro mundo de ti, ven a reinar, ven Espíritu Santo, porque tú tienes poder, porque tu poder está por encima de nosotros, porque tu poder y tu amor es eterno. Ven, Espíritu Santo, ven, fuerza de lo alto. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Supongo que ya prepararon su cafecito, por eso me tardé un poquito porque estaba calentando mi cafecito. Vamos a dar los primeros saludos, quienes se conectan. Ingrid Galaviz, mire, nos está viendo. Francisco Javier Leiva Gil, presente, ¿verdad? Como siempre, nuestro secretario del MFC de Guatabampo. Y a todos los que se están conectando, los mandamos saludar, ¿verdad? Hoy he querido compartir con ustedes un tema, pues, controversial para algunos. Para mí no es controversial. Yo sé de su existencia, ¿verdad? Y sé que el poder de Dios está por encima de él. He titulado este tema El príncipe de este mundo. De este mundo, que quede bien claro, de este mundo terrenal, limitado, y de este mundo, para no darle muchas vueltas, ¿verdad? Sí, voy a hablar del demonio, ¿verdad? Y voy a hablar del demonio no porque me guste hablar del demonio o porque vea el demonio en todos los lados. La palabra de Dios hoy nos lleva a tocar este tema. Ahorita que lo estaba terminando de profundizar un poquito en el tema para exponerlo, me acuerdo de las palabras de la Madre Teresa de Calcuta,
en Suiza, cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz. Un hombre, una mujer de Dios, tienen una estatura que va de la tierra al cielo. Imagínense la Madre Teresa de Calcuta, chaparrita, y su estatura estaba de la tierra al cielo. O sea, su estatura era más larga, más grande que la tuya y la mía, si lo vemos así físicamente, pero su estatura espiritual era una estatura es una estatura espiritual a la que no le hemos podido llegar muchos. Una estatura y una madurez, una seguridad en Dios que le permitía hablar con sencillez, incluso delante de los poderosos. Delante de los poderosos, la Madre Teresa de Calcuta defendía al más pobre entre los pobres, defendía al que nadie defendía. Y por eso quiero recordarles la frase en su discurso en Estocolmo, en Suiza, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, que es inmortal esto, ¿no? Y ella hablaba sobre el aborto, ¿verdad? Al hablar sobre el aborto, yo decía, pero la Madre Teresa fue muy atrevida al decir eso. No, yo me sumo a esa frase de hace más de 20, 30 años. Cuando recibía el Premio Nobel, ella decía, cuando una mujer es capaz de matar a su hijo, ¿qué más podemos esperar de la humanidad? ¿Verdad? ¿Qué más podemos esperar de la humanidad? Y luego continuaba diciendo, cuando ustedes vean que una mujer no quiere a su hijo, regálenmelo a mí. Regálenmelo a mí. Yo decía, esta parte era muy atrevida, decía yo, ¿cómo la Madre Teresa decía esto? La Madre Teresa hablaba en nombre de la iglesia, pues, regáleselo a la iglesia, a nosotros, a mí. Yo tomo esa frase también para mí, ¿verdad? Quien me está escuchando esto y quien desea o quien sabe usted, hay muchos matrimonios, hay muchas familias, hermanos, hermanas, que quieren ser papá y mamá y que por circunstancias de la vida no lo pueden ser. ¿Y por qué digo esto? Porque el príncipe de este mundo nos quiere en determinado momento ensombrecer frente a su obra dentro del mundo. Cuando una persona tiene todo, cuando una persona en determinado momento, según para ella, lo tiene todo, la mayoría de las veces lo que busca es la superstición, la magia, la brujería, la hechicería, y que se le llama ocultismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que tiene no les satisface y no llena su vacío interior. Fíjenlo bien, su vacío interior. Este mundo, ¿por qué Jesús, dirán ustedes, y por qué el príncipe de este mundo? Jesús así quiso llamarlo, ¿verdad? Saludos a Teresa Carreón y a Soledad Segoviano. Frente a esta realidad, ¿por qué Jesús quiso en determinado momento, o por qué lo llamó el príncipe de este mundo? ¿Verdad? Porque este mundo, Él lo gobierna, Él lo dirige, lo quiere dirigir. Miren, lo dirige a nivel político, lo dirige a nivel económico, lo dirige a nivel social, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, nuestros ambientes universitarios, nuestras empresas, están llenas del pensamiento de este mundo, un pensamiento temporal, un pensamiento limitado, una manera de ser efímera. Las personas en la actualidad piensan que la realización del hombre es tener dinero, posesiones, ¿verdad? Y tener para poder vivir, sobrevivir. Puede ser que se necesite,
pero no es lo fundamental y lo esencial en la vida de toda persona, en la vida de todo ser humano, ¿verdad? Esto de lo que estoy diciendo como fundamental, como principal dentro de la vida del ser humano, dentro de la persona, no lo es, porque muchas veces cuando lo tienes todo, te das cuenta que no tienes nada, y entonces es cuando la persona, incluso en los ambientes sociales de dinero, busca la superchería, busca el ocultismo. Los líderes políticos del mundo, los grandes líderes políticos del mundo, tienen chamanes, tienen brujos y hechiceros con los cuales hacen conjuros y todo este tipo de cosas. La acción del demonio es una acción natural y una acción sobrenatural. Son dos acciones las que realiza el demonio, la acción natural y la acción sobrenatural. La acción natural es tentarlo. Y decía el padre Gabriel Amor, y lo peor es que es monótono en la tentación. Por eso una persona cuando está pecando y ofendiendo a Dios se cansa. ¿Y sabe de qué se cansa? De lo monótono de la tentación que el mismo demonio hace. Por eso el pecado enfada. Por eso el pecado harta. ¿Verdad? Y la otra acción es la acción sobrenatural. ¿Y cuál es la acción sobrenatural? Pues la acción sobrenatural es cuando el demonio logra incluso llegar a lo que en algún momento les dije sobre lo que es la posesión, la obsesión y la infestación espiritual. Esa es su acción sobrenatural, ¿verdad? Dentro del mundo. Nos encontramos en un mundo, hablé del aborto como una obra propia del demonio, como una obra propia de Satanás. A mí me ha inquietado mucho, por ejemplo, personas, ¿verdad? Jóvenes que en determinado momento o adultos vivieron una vida de fe muy comprometida, muy en determinado momento fervorosa en un momento de su vida. Y llegan a una etapa, esta mañana estaba reflexionando yo sobre eso, llegan a la etapa de la universidad, llegan a la etapa de dejar la prepa o de dejar su ambiente escolar y se convierten en muchachos, en muchachas total y absolutamente diferentes, que no quieren nada con Dios, ¿verdad? Algunos llegan a criticar las maneras propias de la iglesia actuar. Y nos encontramos ante esta situación, ciertamente que es una situación propia de este tiempo y propia de la acción del demonio en este mundo donde él gobierna y donde él rige. Es más, hablar de Dios en una universidad, hablar de Dios en estos ambientes está prohibido totalmente. En el ambiente legal, por ejemplo, en México, ¿verdad? La temática de Dios o la temática nuestra es una temática silenciosa y lo menos prudente y lo menos que se pueda hablar, ¿verdad? Porque puede llegar a ser considerado delito. Y estamos en ese sentido, frente a los demás países, estamos muy atrasados, ¿no? No tenemos, por ejemplo, periodistas, no tenemos, por ejemplo, científicos, no tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de abogados, ¿verdad?, que puedan entrar en un diálogo con la cultura. Ay, es que la iglesia es la iglesia y la fe es la fe y el mundo es aparte y Dios es aparte. Pues yo quiero decirles que nunca ha sido así. Tan no es así que grandes investigaciones de la ciencia la han realizado sacerdotes o hombres y mujeres comprometidas, ¿verdad?, con la fe, con la experiencia de Dios, ¿verdad? Y ese es el problema también, que el demonio nos oscurece y nos ensombrece, porque no queremos que se mezcle eso, ¿verdad? Pero sí queremos que en nuestros países
se vivan las injusticias, la corrupción, la falta de moralidad, la falta de respeto hacia las personas. ¿Y por qué existe esto? Porque no hay un trasfondo moral, porque no hay un trasfondo ético, ¿verdad? Saludos a Monia Macarena, a Alma Aguilar, a mi compadre Allen Nieblas, a Oliver Camacho. Me dicen que no escuchan algunos, ¿verdad? ¿Sí se escucha bien? Ya me están diciendo que sí. Entonces, todas estas cosas son parte de ese trasfondo que quiere establecer el divorcio entre la fe y la vida. Es decir, que usted viva su fe como una simplemente prescripciones, como recetas, como oraciones, ¿verdad? Pero que su fe, que sus valores no trasciendan en el lugar donde estás. Porque si tú trasciendes en el lugar donde estás, si tú muestras el Dios que vive en tu corazón, lógicamente vas a iluminar. No sé si ustedes saben por qué la iglesia en los primeros siglos en el Imperio Romano fue perseguida. Precisamente por eso. Porque muchos de los dirigentes de aquel entonces, muchos de los políticos, hasta llegar a Constantino, con su mamá Helena de la Cruz, se convirtieron y vivieron la fe y vivieron el cristianismo y entendieron lo que verdaderamente era una república para el servicio y el bienestar de los demás. Y usted, hermano laico, que me está escuchando, yo sé que a usted no le gusta que yo como sacerdote diga estas cosas, porque a usted desde pequeño, desde su escuela y desde su prepa le han enseñado que la iglesia va para un lado y la ley va por el otro lado. Estos son los resultados que tenemos. No quiero decir que en otros países donde la fe se vive de igual manera los resultados sean mejores, tal vez sean peores en determinado momento. Pero lo que sí puedo decirle es que grandes científicos, políticos, hombres y mujeres, trabajadores, gente buena, la mayoría de ellos atrás se esconde un trasfondo de una fe que vive, de una fe que se lleva al trabajo, de una fe que se lleva a la escuela, de una fe que se lleva a las diferentes esferas de los ambientes. ¿Y por qué toco esto y por qué lo digo? Porque esa es precisamente la estrategia de Satanás. La estrategia de Satanás es que se diga que Él no existe, que no se crea en Él, porque en la medida en que nosotros neguemos su existencia en el mundo, en la medida en que nosotros desconozcamos su poder dentro del mundo, nosotros le damos espacio a Él para que Él avance y para que la obra de Dios no se realice dentro de la sociedad, dentro del mundo en el que usted y yo nos vivimos y nos movemos. Vamos a ver el texto de hoy. Es un texto muy bonito, lleno de misericordia de parte de Jesús, pero que tiene varios, ya estamos analizando varios elementos. Vamos a tomar el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, del 1 al 20, dice: Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas. Pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contestó: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pacían al pie del monte, y le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000,
Se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron arrojando en el mar. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas, y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan junto a Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos son las acciones del demonio: la acción ordinaria y extraordinaria, ya se las dije. La ordinaria es tentarnos y la extraordinaria es la infestación, la obsesión y la posesión o la posesión diabólica. Son las tres cosas que utiliza el demonio contra nosotros como príncipe de este mundo. Me pregunta la gente: padre, ¿y si existe el demonio? Pues existe el aborto, existe el robo, existe el asesinato, existen los homicidios, existen las mentiras, existe la fornicación, existe el adulterio, existen el incesto, existe las malas palabras, existe los divorcios, existe los atentados contra las personas que proclaman el evangelio de la vida. Les pregunto: ¿existirá el demonio? ¿Quién se esconde atrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y va a dejar de existir? Sí, hasta el fin de los tiempos. El Concilio de Trento define al demonio como un ser espiritual. El demonio es un ser espiritual, ¿verdad?, que actúa dentro del mismo mundo. Por eso Jesús le habla como el príncipe de este mundo. Está para vivir y para actuar en este mundo. Además, el demonio es un ser espiritual. Saludos a Daniel Ortega, mi amigo. El demonio es un ser espiritual. Luego, su acción es espiritual. Varias veces yo lo he explicado, ¿verdad? Pero quiero explicarlo con el padre Fortea. Dice: el demonio no peca de adulterio, el demonio no peca de fornicación, el demonio no peca de robo. De lo que sí peca es de soberbia. La soberbia fue la que él elevó a su máximo grado, y por eso se fue del cielo hacia el infierno, al lugar donde él y los que le siguen el rollo están. Ese fue el lugar que él escogió, no el lugar que Dios le dio a él, ni tampoco lo que este mundo vive, es lo que Dios quiere para nosotros. Pero entonces, ¿por qué está así este mundo? Me puse a investigar, ¿verdad?, la región de los Gesarenos, ¿verdad?, que es donde está Gerasenos, perdón, que es donde está este endemoniado, perdón. Los Gerasenos es una población que está a 50 kilómetros del lago de Tiberíades. La misión profética de Jesús, ¿verdad?, la realizó dentro del lago de Tiberíades.
Pero también fue a otros lugares a evangelizar, a llevar la buena nueva del reino. Número 1. Número 2. Cuando Jesús llegó a evangelizar al pueblo de Israel, no debemos de olvidar que el pueblo de Israel ya traía una historia, la historia de ser el pueblo escogido por Dios que lo llevó al desierto. Y en el desierto, y en el caminar por el desierto, no todos los que salieron de Egipto fueron los que entraron a la tierra prometida. Y dentro del desierto, dentro del caminar, dentro del mundo por donde ellos avanzaron, se encontraron, ¿verdad?, con diferentes pueblos, y otros los invadieron, los babilonios, los persas, los asirios, ¿verdad? Todos este tipo de pueblos, ¿verdad?, tenían sus costumbres. La mayoría de ellos eran politeístas. Más aún, los gerasenos pertenecían al reinado de la Decápolis. La Decápolis era un conjunto de 10 ciudades gobernadas por el Imperio Romano. Si estamos hablando del Imperio Romano, el Imperio Romano llegaba con sus costumbres y llegaba con su religión. Las costumbres del Imperio Romano eran costumbres politeístas. Dentro del Imperio Romano existía la prostitución sagrada. Dentro del Imperio Romano existía la homosexualidad. Dentro del Imperio Romano existían las famosas comilonas. Y existían espacios donde se realizaban los famosos vomitorios. Después de comer mucho y embriagarse, iban y vomitaban para seguir embriagándose y seguir comiendo. ¿Verdad? Esto está dentro de la historia, de incluso usted va a Roma y va a esos lugares y allá lo llevan a los vomitorios. Sí, eso no, porque ay, el padre de dónde sale, no, vaya un viaje a Roma por allá y se va a dar cuenta de esos lugares, ¿verdad? De la existencia de esos lugares. ¿Y por qué estoy hablando de eso? ¿Son acciones cristianas esas? Hago la pregunta. No, pero no conocían a Jesucristo en ese momento. Bueno, puede ser que no. Son acciones de un pueblo que cree en un solo Dios, que le ha jurado fidelidad a Yahvé, que le ha jurado adorarlo, seguirlo, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo no quiero criticar al endemoniado del que hablé aquí, ¿verdad? Yo a lo que quiero llegar es como el poder del mundo de aquel entonces era el poder del demonio. Por eso el evangelio en el Imperio Romano llegó con mucha facilidad, porque la gente estaba hasta aquí de las costumbres paganas, de las, ¿cómo se llama?, de la adoración a dioses extranjeros, que no llenaban el corazón de los hombres y de las mujeres de aquel entonces. Y este lugar que estaba alejado de la predicación de Jesús, pero que Jesús va caminando Jesús hasta allá. ¿Sabes si en algún camello o en algún burro se iría de pronto, verdad? Pero no tenía tanto dinero para andar en esos transportes. Estamos hablando de 50 kilómetros, se los echó a pie. Y se los echó a pie para encontrar este espectáculo. El espectáculo de este muchacho que se la pasaba en el panteón de tumba en tumba porque ya no lo aguantaban en el pueblo. ¿Verdad? Ya no lo aguantaban en el pueblo. El demonio lo había tomado, el demonio había hecho eso en su vida y ciertamente el demonio lo tenía esclavizado. Pero el demonio había sido sometido. Yo creo que hasta el demonio estaba cansado de tanto mal que hacía en aquel pueblo, porque dice que lo tenían amarrado con diferentes cadenas y todas las rompía, ¿verdad? Todas las cadenas las rompía. Y que cuando se encontró con Jesús,
¿verdad? Le pidió a Jesús que lo liberara de esa situación, que lo quitara de ahí. Jesús ya le había dicho, le había mandado, pero él no se había salido totalmente, porque no era él, sino eran ellos. Por eso Jesús le pregunta que quién es, que se identifique. Y él le dice que es legión. Cuando hablamos de legión estamos hablando de muchos, ¿verdad? Eran muchos los demonios que habían poseído a este muchacho. Y esos mismos demonios, hermanos, fueron los que hoy le pidieron a Jesús compasión de que los dejara allá en una manada de puercos, en una piara de puercos que se metieran allá. ¿Ustedes se imaginan eso, hermanos? ¿Cómo estaría este muchacho de infestado, de poseído del demonio, que cuando salieron de él los demonios a los puercos ni se aguantaron eso que prefirieron morirse, prefirieron ahogarse los puercos? Yo me imagino la manada de puercos con los demonios saliendo, porque dice la palabra de Dios que allá se metieron al mar y allá se murieron los pobres puercos, ¿verdad? Los pobres puercos no aguantaron la obra de, fíjate, los animales no aguantaron la obra del mal, nosotros sí. Fíjate, esa deducción no estoy sacando yo ahorita. Nosotros sí nos aguantamos esas cosas, porque nosotros vemos todas esas obras del pecado propias de Satanás en el mundo actual. Los puercos no, pélate Tintán, mejor se murieron y se fueron, ¿verdad? Para que veamos la esclavitud misma del pecado. Estoy hablando de esto y por ejemplo, yo veo los muchachos cuando traen ese problema de drogas, que me he acercado a ellos cuando están en su problema, en su crisis, y se encariña uno con ellos y todo. He tenido que escucharlos, ver las lágrimas en sus ojos, y que de la esclavitud tan terrible, ¿verdad? Esto que les estoy diciendo, estoy recordando, vienen por mi mente todos los que he visto esclavizados de esta situación, cansados, aburridos, enfadados ya, para que nos demos cuenta la obra del mal hasta dónde llega, ¿verdad? Esa es la obra del mal. O cuando escucha uno a una persona: Padre, estoy cansado de venir a confesar lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Porque es la monotonía propia del pecado y la monotonía propia de Satanás cuando nos tienta, cuando nos lleva a esa situación, ¿verdad? Esa es la acción de él. Y aquí lo vemos con varios de los tarugos que siguieron al demonio, que son los otros espíritus. Porque hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros, dentro de la tradición cristiana, sabemos que San Miguel es el príncipe de las milicias celestiales y que los demás ángeles lo siguen a él y lo siguen por amor. Por amor al Padre, obedecen a San Miguel. Y en la legión de los espíritus inmundos, como en cualquier banda de delincuentes, los espíritus inmundos siguen a Satanás, Belcebú, o como usted quiera llamarle. Tiene varios nombres el demonio, el diablo, ¿verdad? Y tiene esos varios nombres precisamente porque no son nombres bíblicos, por eso no hay un sentido. Lo único que sí podemos entender del diablo es el que divide, es el que se lleva todo. Eso significa diablos, ¿verdad? Él es el que dirige, ¿verdad?, a toda esta bola de espíritus inmundos, pero estos espíritus inmundos, como en cualquier banda de delincuentes, de ratas, de todo ese tipo de personas, obedecen simple y llanamente por sumisión. Por sumisión, no por amor, ¿verdad? No por amor. Por eso hoy vemos a toda la borregada
a toda la banda de espíritus inmundos que se van junto con Satanás al agua. Cada espíritu, como seres espirituales, ¿verdad? Cada uno se convierte de la mejor manera en la cual va a cumplir su misión. Ejemplo, si vemos a San Rafael Arcángel se vistió de un hombre trabajador para llevar en su camino a Tobías hacia su lugar de destino. Por eso mucha gente dice, ay padre, soñé con unos monstruos, soñé con unos animales, pues porque esa es la acción del demonio, pues. Se viste de acuerdo a la acción que él va a realizar dentro de la persona. Y hoy vimos la acción de él, pues, en el Evangelio. Esa es la acción de él. Así como se murieron los puercos, los coches, pues ese es el destino de la persona que le sigue el rollo al demonio y no lo vence en las tentaciones. ¿Y cómo se ve? La oración. La confesión es el principal medio liberador, ¿verdad? Jesús hoy los arroja, bueno, ellos no, los puercos se van al agua porque no aguantan el poder monótono del príncipe de este mundo que es Satanás. Por eso ellos se ahogan, ¿verdad? Prefieren morirse antes que cargar este tipo de espíritus inmundos dentro de su vida. Uy, padre, entonces en todos lados está Satanás, nos va a dar miedo, ay, no, ahora no vamos a hacer, ay, ese perro tan espantoso que tiene mi vecina, yo creo que ahí está el demonio, tampoco, ni tanto que queme al santo ni nada que no lo alumbre, puede ser que está feo porque trae sarna y no le han vacunado, sí, o está feo pues porque es feo, pues, no le va a echar la culpa al pobre animal, si no es capaz usted de matarlo, porque hay gente así también, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar yo con este momento de reflexión, hermanos? A que descubras que la obra del mal está siempre en el caminar de nuestra vida. Que nuestra guerra es una guerra espiritual. Hace poco escuché, me habló una persona deprimida, una persona que ha tenido problemas en su vida, fue un gran evangelizador, tenía una familia muy bonita y estaba creciendo cada vez más en su respuesta. Pero el demonio lo llenó de egoísmo, el demonio lo llenó de soberbia y le impidió en determinado momento descubrir la obra de Dios dentro de su vida. Conclusión, dañó su vida, dañó su matrimonio, dañó su familia. Me habló triste, deprimido, que no hallaba qué hacer, que no tendría sentido la vida, que no sé qué más. Bueno, hasta me dijo que él admiraba a Judas porque Judas tuvo valor para matarse y para eso se tenía que tener valor. Le dije, pues sí, le dije, pero cada quien decide lo que quiere también, porque ese no fue el querer de Dios. Es que siempre lo ha rechazado, no, la iglesia no lo ha rechazado, ¿verdad? Nomás que no es modelo de apóstol, en el sentido que le faltó lo que nos falta mucho delante de Dios. ¿Y qué nos falta mucho delante de Dios? Lo que hicieron los apóstoles, pues. Sí, los 11 se equivocaron, los 11 la regaron, no hicieron lo que Dios quería dentro de ellos. Pero hay algo muy importante que tuvieron los 11. Reconocieron su pecado, se postraron delante de Dios, se pararon frente a Él, guardaron silencio y obedecieron el mandato de Jesucristo, ¿verdad? Este joven que estaba endemoniado quiso seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, no, quédate en tu familia y da testimonio de lo que Dios ha hecho. Algunos dicen que porque todavía estaba afectado por esto, pero desde mi punto de vista y con un mensaje más esperanzador, yo siento que Jesús lo dejó para que este pueblo pagano, para que este pueblo que adoraba a otros dioses, viera el poder del Dios que libera, que sana y que está por encima de cualquier poder del mundo. El Dios en el que usted y yo creemos
es un Dios con un poder ilimitado. El poder de Satanás es un poder limitado que terminará en la parusía, en el fin de los tiempos. Allí seremos juzgados y allí también Él será juzgado, ¿verdad? Pero acuérdese que el juicio es en el amor. Jesús liberó a este endemoniado porque amó a la humanidad, porque nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Y hoy Jesús nos invita a descubrir que su poder está por encima de los reyes de este mundo. Su poder está por encima de lo que piensen los demás. Su poder es eterno, su reino es eterno. Y aunque muchos hablen, aunque muchos se rían de nosotros, el poder de Dios permanece dentro de nosotros. Y es un poder que nos sana, que nos libera y que nos da nueva vida. Terminó con la historia de Louis Pasteur, que fue un laico, un científico, ¿verdad? Un gran científico que cuando alguna vez lo vieron en el tren, lo veían con un rosario siempre y le decían: ¿cómo? ¿Usted reza el rosario? Y agachaba su cabeza y decía: sí, yo rezo el rosario. El famoso científico, el sacerdote jesuita, creador de la teoría del Big Bang, ¿verdad? Que es la teoría que rige en este momento el origen del universo. Fue un hombre que contempló a Dios y en la inmensidad del universo, en eso pequeño que descubrió desde la ciencia, vio a ese Dios que hablaba y que actuaba en este mundo. Hoy, Señor, queremos pedirte en esta tarde que tú seas el Dios de este mundo. Satanás ha querido reinar en este mundo. Sabemos que tu reino no es de este mundo, que tu reino es un reino eterno, un reino de justicia, un reino de paz, un reino de amor. Hoy quiero clamar, Señor, a ti. Quiero clamar a tu presencia. Hoy quiero pedirte, Señor, que tu reinado se haga vivo entre nosotros. Tú eres Rey, Señor. Para eso viniste a este mundo, para reinar. Tu reinado está por encima de cualquier autoridad. Tu reinado permanece entre nosotros. Las monarquías, los imperios, todo ha caído, Señor, porque todo es temporal y tú permaneces. Qué alegría, Señor, qué alegría descubrir a un Rey cuyo reinado permanece, cuyo reinado es eterno. Fortalece mi vida, fortalece mi corazón, fortalece mi mente, mis acciones, Señor. Que ellas obedezcan a tu reinado. Hoy, como súbdito tuyo, Señor, me postro ante ti para adorarte, Señor, para bendecirte, para glorificarte y para decirte que los poderes del infierno no prevalecerán sobre ti, que tú has vencido a Satanás desde hace mucho y que el lugar donde lo venciste fue la cruz. Y desde allí, Señor, nos mostraste que nuestra vida tiene sentido al contemplarte a ti. Tú eres Rey, Señor. Tú eres Rey. Como los mártires mexicanos, Señor, hace ya más de casi 100 años, derramaban su sangre y decían: viva Cristo Rey. Hoy también te decimos que viva tu reinado, que viva tu presencia, Señor. Porque tu sangre es eterna, tu poder es eterno, tu reinado es eterno, Señor.
de nuestro caminar, de nuestra familia. Te coronamos Rey, Señor, incluso de esta pandemia. Tú eres Rey, Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Salvador. Tú eres el Mesías. Jesucristo. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Señor. Tú eres mi único Salvador. Repítelo conmigo esta tarde. Jesucristo, tú eres mi Rey. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi único Señor. Por eso damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.